Estimada y entrañable audiencia, bienvenidos a Simañá Lecturas de Salón, una plataforma organizada por la Asociación de Estudios Judeo-Latinoamericanos, conocida como LAJSA, y a la cual les invito a afiliarse. Mi nombre es Cintia Gabay y soy escritora e investigadora de CONICET en el Laboratorio de Investigaciones en Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Hoy nos reunimos para presentar el volumen The Holocaust in Latin America, Migration, Resettlement and Memory, coeditado por Daniela Gleiser, Emanuel Caján y Yael Simán. Nos acompañan en la tarea sus editores. Simañá, que en hebreo significa señalador de libros, fue ideado para ofrecer un espacio donde debatir en torno a obras publicadas en el área de estudios judeo-latinoamericanos o de interés para nuestra disciplina. Ya sean obras recientes o de larga data, renuevo esta invitación que ya es tradición. LAJSA invita a nutrir este espacio para dialogar y debatir en torno a publicaciones en formato libro que enriquecen la variedad de campos de nuestra disciplina, ya sean obras de ficción, de investigación o de ensayo. Los encuentros de Simañá alientan el debate multilingüe tan característico de las culturas judías, siendo las lenguas oficiales del LAJSA el castellano, el portugués y el inglés. Estamos, sin embargo, abiertos a la posibilidad de integrar en Simañá otros idiomas. Nuestro próximo encuentro se llevará a cabo durante el mes de septiembre con la presentación del volumen del Journal Latin American Jewish Studies 4, volumen 4.1 de nuestra asociación. Dichos los prólogos, comenzaré presentando a las editoras de este volumen, las editoras y el editor de este volumen que nos acompañan hoy. Aprovecho para pedirles que silencien sus micrófonos. Daniela Gleiser es doctora en Historia por el Colegio de México e investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Sus investigaciones se centran en la relación entre el Estado mexicano y los extranjeros, con énfasis en las políticas de inmigración y naturalización, así como en la historia de la inmigración judía a México. Es autora del libro Unwelcome Exiles, México and the Jewish Refugees from Nazism, 1933-1945, del año 2014, perdón. Daniela Gleiser es también coeditora de dos libros, Nación y Alteridad, Mestizos, Indígenas y Extranjeros en el Proceso de Formación Nacional, publicado en 2015, y The Holocaust in Latin America, Migration, Resettlement and Memory, que presentamos hoy. Imparte cursos de historia a nivel de licenciatura y posgrado en la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y de la Latin American Jewish Studies Association, y es investigadora afiliada a la Shoah Foundation Center for Advanced Genocide Research de la Universidad del Sur de California. Yael Simán obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Chicago y actualmente es profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Simán es coautora, junto a Daniela Gleiser, del artículo From Europe to Mexico: The Unexpected Journey of 30 Jewish Families Escaping Nazism, publicado en la revista Holocaust and Genocide Studies en 2024. Yael Simán es también coautora, junto a Matthew Hone, del libro Victim Activists in Mexico: Social and Political Mobilization Amid Extreme Violence and Disappearance, publicado en 2024. Es también coeditora del volumen The Holocaust in Latin America, el volumen que presentamos hoy. Simán es miembro de la Red UNESCO para la Enseñanza del Holocausto y otros genocidios y del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores de México. Emanuel Nicolás Caján, doctor en Historia y magíster en Historia y Memoria por la Universidad Nacional de La Plata, es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina. Profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y coordinador del Núcleo de Estudios Judíos con sede en el Instituto de Desarrollo Económico y Social. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre la vida judía en Argentina y la memoria del Holocausto en el mismo país, entre ellos
Parte del aire, el conflicto árabe-israelí en la cultura y la política argentina entre 1967 y 1982. Y en 2023, entre otros volúmenes, coeditó, perdón, eso fue en 2023. Entre otros volúmenes, coeditó en 2020 Hacer Patria, estudios sobre la vida judía en Argentina. Hoy entonces presentamos el volumen en inglés, pero la presentación, si no me equivoco, será todo en castellano. The Holocaust in Latin America, Migration, Resettlement and Memory, publicado el año pasado. El libro explora la historia del Holocausto en relación con con América Latina. Si alrededor de 100.000 refugiados judíos inmigraron a la región entre 1933 y el 45, y a pesar del papel crucial que desempeñó América Latina al brindar refugio a los judíos que huían del nazismo, la región ha permanecido en gran medida al margen de los estudios sobre el Holocausto. El volumen adopta una perspectiva global y examina las conexiones del Holocausto con América Latina, tanto como región en su conjunto, como en su mosaico de contextos nacionales y diferenciados. Estructurado en torno a tres ejes temáticos: migración, asentamiento y memoria, el libro no solo aborda las políticas migratorias de los gobiernos latinoamericanos, sino que también da voz a las experiencias de los sobrevivientes judíos que encontraron refugio en esta región culturalmente diversa. Vamos a empezar entonces la presentación con la voz de Daniela Gleiser, por favor. Ay, muchas gracias. Gracias, Cintia y Alaxa también por la organización de esta presentación. Muchas gracias a todos los que están presentes, que esperamos al final de nuestras muy breves presentaciones que podamos abrir el diálogo. Y también quiero agradecer a la Shoah Foundation, en particular a Wolf Gruner, porque este libro es resultado de la invitación que nos hizo esta institución a un grupo de investigadores latinoamericanos para reunirnos en Los Ángeles una semana en 2017 y una segunda semana en 2019 para que pensáramos sobre un posible proyecto en común. Y la verdad es que muy pocas veces recibimos estas invitaciones tan generosas y tan maravillosas solamente para juntarnos a pensar e intercambiar. Y bueno, pues el libro finalmente es el fruto de estas dos reuniones y mucho trabajo, por supuesto, después de ellas. Quisiera recordar también, antes de entrar ya en el tema, que una de las autoras del libro, Maritza Corrales, lamentablemente falleció antes de que el libro saliera a la prensa y ya lo hemos hecho, pero queremos reiterar nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos, a la propia Margalit Bejarano. Y bueno, Maritza era nuestra amiga, además de una gran historiadora, y esperamos que descanse en paz. Quisiera, como introducción a esta presentación, hablar brevemente sobre el tema de la globalización del Holocausto, porque es precisamente en este mapa, el de la globalización del Holocausto y sus estudios, donde queremos situar a América Latina, una región que hasta hace muy poco ocupó un lugar marginal en este campo, y porque ahí reside en buena medida la relevancia de un libro como el que hoy presentamos. Cuando cada uno de nosotros comenzó a trabajar hace ya décadas sobre temas relacionados con América Latina y el Holocausto desde nuestros países, para Yael y para mí desde México y para Emanuel desde Argentina, todavía no se hablaba de la globalización del Holocausto ni de la descentralización de los estudios sobre el Holocausto. Trabajábamos más bien de forma, pues no sé si diría desarticulada, pero no dentro de un marco o una corriente que después se articularía mucho mejor. Pero bueno, trabajábamos sobre diversos aspectos que solían vincularse con nuestras propias historias nacionales. Sin saberlo, pues estábamos ampliando en cierta forma los márgenes de los estudios sobre el Holocausto y al mismo tiempo aportábamos a nuestras historias nacionales elementos que no se habían investigado antes desde enfoques muy distintos. Hoy, en el 2026, el panorama ha cambiado mucho.
Desde algunos años, el término globalización del Holocausto se escucha cada vez con más frecuencia. A veces se habla de la globalización intelectual del Holocausto, entendida como la idea de que ningún canon global de la historia mundial puede ignorarlo. Otras veces se alude a la globalización de la memoria del Holocausto, o a la conciencia del Holocausto, o a su resonancia a escala global. La tendencia a recurrir al Holocausto como un tropo universal del trauma histórico, como la llamó Andreas Husserl, llevó a este autor a preguntarse si podemos hablar de una globalización del discurso del Holocausto. Un discurso que tiene esta característica que, por un lado, es totalmente global y por el otro lado es plenamente particular, ya que permite que la memoria del Holocausto se adhiera a situaciones locales específicas que históricamente son distantes del evento y políticamente también son distintas del acontecimiento original. Varios especialistas han insistido ya desde hace algún tiempo en la necesidad de abordar el Holocausto desde una perspectiva global. Haim Avni fue uno de los pioneros, hace más de 2 décadas advirtió sobre la conveniencia de ampliar la mirada, tanto geográfica como cronológicamente, hacia factores no europeos, tanto judíos como no judíos, que influyeron en el rescate de los refugiados judíos. Atina Grossman también ha sostenido desde 2012 que era necesario remapear el paisaje del rescate y la asistencia en un sentido verdaderamente transnacional. Pero la idea o esta tarea ha ido avanzando muy lentamente. Como señaló William Miles en su libro The World Reacts to the Holocaust, el libro es de David Wyman, pero Miles hizo este señalamiento. De unas 1000 páginas, solo 2 capítulos abordaban reacciones de países del tercer mundo. En este caso eran Sudáfrica y Cuba. Series editoriales como Perspectivas del Holocausto de Bloomsbury o Comprehensive History of the Holocaust de la Universidad de Nebraska y Yad Vashem no han incluido libros sobre el Holocausto fuera de Europa, Estados Unidos o Israel, solamente por mencionar 2 ejemplos. Y dentro de la colección que estamos publicando de Palgrave Macmillan, que se llama El Holocausto y sus contextos, este es el primer libro que no trata de Estados Unidos, Israel o Europa. O sea, es la primera vez que América Latina aparece en esta colección. Donde hemos percibido cierto cambio es en foros académicos, en congresos, en reuniones. Ya desde el 2001, la Northeastern University organizó una conferencia sobre visiones del tercer mundo sobre el Holocausto, donde había ponencias sobre Asia, África y América Latina. En 2018, el Instituto Histórico Alemán de Washington, D.C. inició la serie In Global Transit, dedicada a migrantes judíos de la Europa de Hitler hacia Asia, África y más allá. Y la conferencia Lessons and Legacies, el congreso más importante sobre el Holocausto que existe en este momento, ha incorporado recientemente ponencias sobre regiones no europeas, en particular América Latina. Entonces, todas estas señales pues nos indican que hay un reconocimiento creciente del impacto global del Holocausto y de la intención de incluir a áreas que antes se hubieran pensado marginales o que no tenían que ver con el Holocausto. Hay quienes señalan, sin embargo, entre ellos Peter Novick, que globalizar el Holocausto puede volverlo un símbolo abstracto, desgajado de su historia. Pero frente a ese riesgo, pensamos que este libro hace exactamente lo contrario. Vuelve a anclar lo global en historias locales concretas, documentadas a partir de muchas fuentes y entre ellas fuentes de archivo. También conviene distinguir entre 2 sentidos que muchas veces confundimos, que es la globalización de la memoria del Holocausto, su conversión en referente moral, cosmopolita y en tropo universal del trauma, y la globalización de la experiencia misma, ¿no? Y en América Latina vemos las 2 cosas, tanto como hubo una globalización de la memoria como de la propia experiencia, porque llegó gente concreta que buscó refugio en América Latina, y mucha. No se calcula que América Latina recibió entre 90.000 y 100.000 refugiados durante los años del nazismo.
Los estudios sobre el Holocausto se han globalizado también porque han prestado atención al exilio judío justamente provocado por el nazismo, más allá de los estudios iniciales que atendían la experiencia de perpetradores y víctimas. Y explican el exilio judío como un fenómeno que trascendió las fronteras de los estados-nación europeos e incluso de Europa misma, ¿no? La huida de los refugiados se convirtió en un movimiento centrífugo que se extendió por los 5 continentes y tendió puentes entre un fenómeno primordialmente europeo y lugares tan lejanos como Shanghái, La Paz o Nairobi. Bueno, voy a acabar aquí mi pequeña reflexión sobre la globalización del Holocausto para explicarles que el libro tiene 3 secciones. La primera sección es sobre migración, la segunda sobre reasentamiento y la tercera sobre memoria. Cada uno de nosotros coordinó una de las secciones en ese orden. Yo coordiné la de migración, ya el reasentamiento y Emmanuel Kant sobre memoria. Entonces pensamos, o bueno, nuestra propuesta fue vincular estos 3 campos de la experiencia migrante que generalmente suelen tratarse por separado. Y sobre todo, quizás el campo del medio, que es el reasentamiento, la adaptación, ha sido muy, muy poco estudiado, ¿no? Es como tenemos un primer momento donde llegan y, bueno, políticas migratorias, cómo consiguieron las visas, redes transnacionales de ayuda, etcétera. Y tenemos estudios sobre memoria, por supuesto, todo se puede ampliar, pero hay muy poco trabajo sobre qué pasó cuando llegaron, quiénes se quedaron, quiénes volvieron a emigrar, qué dificultades tuvieron. Hemos encontrado en ese campo unas pues cosas súper interesantes, ¿no? Mucha reemigración, de hecho, ¿no? No todos los que llegaron se quedan en América Latina. Voy a explicar brevemente la parte que yo coordiné para que después Yael y Emanuel expliquen las decisiones que se tomaron en cada una de las secciones, que es lo que queríamos compartir con ustedes. Cómo armamos las secciones y cómo tratamos de pues seleccionar los temas e invitar a los autores. La primera parte sobre migración consideramos que es el campo que más se ha trabajado. Los estudios sobre el rescate de quienes empezaron a huir del nazismo deben muchísimo a la obra pionera de Jaime Abni, que todavía sigue siendo un referente, y se concentraron fundamentalmente en averiguar cuál fue la postura de los países latinoamericanos para hacia los refugiados judíos y en responder esta pregunta. Si América Latina era percibida como una zona más o menos despoblada, tradicionalmente abierta a la inmigración e incluso que trataba de fomentarla, porque en muchos casos estos países cerraron las puertas total o parcialmente a la inmigración judía. Entonces, es un campo en el que todavía queda mucho por hacer, porque si bien hay varios países que ya han sido muy trabajados, hay otros donde prácticamente todavía no tenemos mucha información. En este caso, la sección reúne 5 artículos, un artículo sobre Brasil de Jeffrey Lesser, un artículo sobre Cuba de Margalit Bejarano y Maritza Corrales, un texto sobre Chile de Enrique Bram García, un capítulo sobre Bolivia de Sandra Gruner Domig y un capítulo final que compara Trinidad y Tobago con Colombia de Christian Schwick y Verena Muth. Por supuesto, no es una muestra exhaustiva, no están todos los países y en algunos casos los criterios dejamos fuera países que ya han sido muy trabajados, como Argentina y México, por ejemplo, que sin embargo aparecen en otras secciones, y en otros casos, porque no hay investigación, ¿no? Prácticamente sobre Venezuela, sobre Paraguay, sobre Perú. No hay autores que estén trabajando las políticas migratorias de estos países o que hayan trabajado y que pudiéramos integrarlos. ¿Qué muestran estos artículos? Bueno, algo que todos ustedes aquí seguramente saben, que es que América Latina no respondió como un bloque monolítico, que cada país tenía su propio contexto social, económico y político, tenía experiencias distintas con respecto a la llegada de extranjeros, intereses ideológicos diversos y consideraciones pragmáticas de distinto orden. Además, tenemos países de inmigración como Argentina, donde
el país estaba acostumbrado a recibir extranjeros y países de emigración como México, ¿no? Que desde principio de siglo comenzó a mandar a su población a Estados Unidos. Bueno, no la mandó, se iban solos, pero que no es un país de inmigración, ¿no? Aún así, la mayoría de estos países compartían una tendencia general hacia un nacionalismo defensivo o restrictivo, cierto antisemitismo, burocracias más o menos infernales y muchísima corrupción. La combinación de estos elementos en distintas proporciones dio resultados muy diversos. Hay casos de puertas abiertas, como Bolivia, que adoptó una política pragmática para fomentar la colonización y recibió cerca de 20.000 refugiados judíos, muchos de los cuales partirían después. Después tenemos casos mixtos de puertas abiertas y cerradas, como Brasil o Cuba, que muestran que a pesar de las prohibiciones había márgenes para negociar la entrada de los judíos, ¿no? En Brasil, porque se logró reconfigurar los estereotipos negativos de los judíos en estereotipos positivos, como muestra Jeffrey Lesser, y en Cuba vía la corrupción. Y tenemos casos más cerrados como Chile o incluso México, donde los judíos quedaron sujetos a un estatuto jurídico especial que exigía a los sospechosos de ser de un origen racial judío que probaran, bueno, que probaran que no lo eran o si no quedaban fuera. Después tenemos un caso de una tradición colonial e imperial, como el de Trinidad. Paloma, no sé si... Ah, ya, ok. Como el de Trinidad y Tobago, y que en este capítulo se compara con Colombia. Ambos territorios ofrecieron brevemente la admisión antes de imponer restricciones. Entonces, tenemos casos de muy distinto tipo que, sin embargo, tienen algunos elementos en común. El libro señala también algunos desplazamientos en la manera de estudiar este campo. Por ejemplo, el estudio del éxodo masivo y del rescate sacó a la luz la organización de redes transnacionales de rescate, que fueron vitales para muchas personas, y estas redes transnacionales apenas en años recientes han empezado a estudiarse porque cada país estaba estudiándose desde su propia historia nacional, ¿no? Y eso impedía ver factores transnacionales. También resaltamos en esta sección el papel de los propios refugiados, que no fueron actores pasivos ni meras víctimas, sino personas que desplegaron distintas estrategias y recursos para lograr la entrada a los países latinoamericanos. Y por último, quisiéramos rescatar también el papel de otros actores que no eran ni gubernamentales ni los propios exiliados, que es, por ejemplo, el papel que jugaron las propias comunidades judías locales o los familiares, que en el caso de México fueron fundamentales para gestionar visas y además acompañar el proceso para que la visa no se cancelara en el camino. También tenemos cónsules y tenemos intermediarios de distinto tipo que ayudaron a que este proceso migratorio se diera. Bueno, quedan por supuesto muchos temas por explorar en torno a las políticas migratorias. De hecho, creo que faltaría una gran comparación de las políticas migratorias de toda América Latina. Ahí encontraríamos cosas muy interesantes. Pero, pues, lo que estamos tratando de hacer, o lo que tratamos de hacer con este libro es pues abrir el diálogo, ofrecer muchos insumos para una discusión a futuro y para más investigación sobre el tema. Así que pues les agradezco mucho su atención y yo le paso la palabra a mi compañera ya encima. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Muchas gracias, Cintia, y gracias a Laza. Bueno, pues yo les cuento brevemente sobre la segunda parte del libro, que es la que yo coordiné. Esta segunda parte, como mencionó Daniela, se enfoca más en el reasentamiento, una vez que llegan estos refugiados y sobrevivientes del Holocausto a la región, pero también pone una atención muy particular en estas sujetas y sujetos históricos. La segunda parte está compuesta por 5 capítulos que abarcan países como México, Argentina, Chile y Uruguay. Menciono a las y los autores. Daniela escribe el capítulo que abre este segundo apartado. Ariel Raber escribe sobre Argentina. Nancy Nichols
y Alejandra Nutman escriben sobre el viaje de de Europa a Chile. Yo escribo un capítulo sobre niñas y niños en México y Oliver Kuschel y Pablo Rudich escriben sobre la remigración de Montevideo a Viena. Las metodologías son distintas, pero bueno, eso lo podemos platicar más tarde. Y bueno, quisiera decirles que también estas autoras y autores trabajamos en diferentes instituciones y en diferentes geografías. Si bien algunas y algunos escribimos desde América Latina, otras y otros escriben desde otros sitios, ¿no? Como Estados Unidos, Europa, Israel, etcétera. Bueno, estas investigaciones también siguen diferentes o provienen desde diferentes campos disciplinares, pero se encuentran en este campo común, ¿no? Que digamos se preocupa por estas historias, ¿no? Reconstruir estas historias, pero también explicar cómo se configuraron diferentes actores, redes, perspectivas, etcétera. Entonces, el segundo apartado recupera tanto perspectivas históricas como sociológicas. Y las fuentes también son archivísticas, como mencionó Daniela, pero este segundo apartado le da un peso muy importante a la historia oral. Y bueno, incluso cuando varias y varios autores trabajan con fuentes testimoniales, tampoco sus enfoques o aproximaciones necesariamente son iguales. Hay quienes incorporan, por ejemplo, el testimonio para complementar lo que indica el archivo, pero hay quienes también yuxtaponen las fuentes archivísticas con las fuentes de historia oral, o quienes remiten al testimonio para ilustrar una situación particular o una respuesta afectiva frente a ella. Y quienes también a partir del testimonio encuentran o intentan hurgar y recuperar los distintos significados que evocan estas memorias del pasado. Así, la segunda sección del volumen colectivo muestra o intenta mostrar las experiencias de refugiados y sobrevivientes a partir de sus propias subjetividades y las maneras en que incorporan el pasado en su presente. A la vez, desde el estudio de la memoria, emergen en estos capítulos emociones asociadas con lo vivido por ellas y ellos. De esta forma, el segundo apartado deja ver, como lo señala Lisa Malky, cómo se construye, en palabras de la autora, desde abajo la historia del Holocausto y sus legados en América Latina. En este sentido, en su capítulo sobre México, y refiriendo al periodo inmediato de la posguerra, Daniela menciona el caso de Isaac Kellerstein, sobreviviente del Holocausto que inmigró a este país en 1947. En las memorias de Kellerstein, que se titulan Cuando el sol se avergonzaba y que fueron publicadas en 1994, él narra que comenzó a leer las listas de sobrevivientes con una, en sus palabras, terrible ansiedad al término de la guerra, sin encontrar en esta primera búsqueda el nombre de ninguno de sus familiares. En su capítulo sobre Chile, Nancy Nichols y Alejandra Nutman analizan el viaje que los refugiados judíos emprendieron desde Europa a este país sudamericano. Las autoras refieren a cómo las y los niños refugiados fueron a la vez testigos de las vivencias de sus padres, pero también son quienes las narran e interpretan para nosotras y nosotros. Así es como Gunther Zillmann, quien escapa de Alemania, describe cómo su madre estudiaba español en el barco y enseñaba este idioma a otros refugiados. Por su parte, Marion Mostny recuerda que viajaron en un barco italiano lleno de judíos y que también su padre, digamos, a qué se dedicaba el padre en el barco, pero que a diferencia de la madre de Gunther, no estudiaba español, sino otras cuestiones que le resultarían muy poco útiles a su arribo a Chile, por lo cual las abandonó, poniéndose en cambio a jugar ajedrez con otros hombres. No obstante el aspecto lúdico del viaje, Marion recuerda la incertidumbre y la tristeza que sentían los adultos. Y cito de su testimonio, a la vez recuperado por Nancy y Alejandra: ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo vamos a alimentar a los niños? Y habiendo dejado a los parientes en Europa, no eran en lo absoluto, como dice Marion, un grupo de personas felices. Además del peso testimonial que tiene esta segunda parte,
presenta también temas que han sido poco abordados hasta ahora, como mencionó Daniela. Uno de ellos, por ejemplo, es cómo vivieron la despedida y la separación familiar quienes eran niños durante el Holocausto. Como señalé, tanto Nancy y Alejandra en su capítulo sobre Chile refieren a las vivencias diferenciadas de niñas y niños con respecto a las y los adultos, y asimismo yo también me adentré en este tema que honestamente hasta ese momento no lo había hecho. Eh, y cabe decir que al menos en el caso de México, pero también Emanuel me llevó a comentar que en Argentina también muy poco se ha trabajado el tema de las infancias que sufren violencias extremas como el Holocausto, y además existe una dificultad metodológica cuando consultamos estas entrevistas de historia oral, porque se realizaron hace décadas cuando el criterio de la edad, y por cierto, por ejemplo, también el del género, no fueron incorporados en la metodología, ¿no?, que se siguió para hacer las entrevistas. Un tema adicional que emerge en estos capítulos, que Daniela también lo señaló o lo enunció, es el de las familias, que ya se encontraban en los distintos países latinoamericanos y que hicieron lo posible y lo imposible para traer a sus parientes. Sin embargo, como lo muestra Ariel Raber en su capítulo, estos esfuerzos no se dieron de manera aislada con respecto a las gestiones realizadas por las comunidades judías locales y las organizaciones internacionales, que además Ariel refiere a todas las tensiones que surgieron en el proceso. Y Daniela también en su capítulo nos hace ver que muchas veces los trámites administrativos gestionados por los parientes en los países de recepción eran lentos y complicados, y a la vez participaban otros muchos intermediarios. En lo que refiere a la llegada y la recepción por parte de estas familias, en mi capítulo menciono cómo la idea del silencio no es un mito y por el contrario se impuso por mucho tiempo con respecto a los desencuentros e incluso los conflictos familiares que vivieron estos refugiados y sobrevivientes en México. Dos temas adicionales aparecen en la segunda parte del libro. Uno de ellos tiene que ver con la ayuda económica y otros tipos de asistencia que se les dio a los refugiados y sobrevivientes a su llegada a América Latina, y que tampoco estuvieron al margen de tensiones y conflictos, cuestiones que abordan tanto Daniela y, como señalé, Ariel en sus respectivos capítulos. El segundo tema es el de la vida judía en pequeños colectivos nacionales, como por ejemplo los austríacos en Uruguay, y la remigración desde la región, por ejemplo, desde Montevideo a Viena. El último capítulo de esta sección, escrito por Oliver Kuschel y Pablo Rudich, deja ver cómo inclusive en situaciones en que los refugiados judíos se sintieron seguros en el país receptor, las circunstancias locales, junto con la nostalgia personal por el hogar nacional y la ética familiar, fungieron como mecanismos impulsores del retorno. Además, a partir de un caso particular, el capítulo aborda cuestiones migratorias más generales relacionadas con la permanencia, el tránsito y la reconfiguración de vidas y pertenencias, no solo de los refugiados, sino también de sus descendientes, incluso muchos años después del fin cronológico de la guerra. Y esto me lleva a hacer una mención adicional que pudiera quizás sonar polémica, que es que los tres apartados del libro rompen con una concepción temporal rígida en la medida en que extienden el periodo de análisis desde 1933 hasta diferentes momentos, ya sea el momento en que la persona dio testimonio, fuera también el momento en el que la persona murió, o cuando se construyó colectivamente esta memoria en los diferentes espacios políticos nacionales y también comunitarios. El volumen no incorpora una perspectiva comparada. Como dijo Daniel, haría falta todavía un estudio así. Sin embargo, el tener un capítulo al lado de otro, cada uno sobre un caso nacional, nos ha permitido identificar algunas semejanzas y diferencias. A ello, de hecho, alude la propia Daniela en su capítulo cuando refiere a que en México no hubo esfuerzos colaborativos de gran escala entre la comunidad judía local y las organizaciones internacionales, como sí sucedió en el caso argentino.
Además, no se lograron concretar propuestas de proyectos de rescate grupal como ocurrió en el país que ya mencioné o quizás en otros, ¿no? Eh, bueno, y por último, quisiera mencionar que si bien la consulta de muchos de los archivos locales e internacionales y también de fuentes de historia oral ya se había hecho en investigaciones anteriores, la reclasificación de los documentos que ha habido en años recientes y también el reordenamiento de algunas de estas colecciones, por ejemplo en el CEDIJUM en México, así como la digitalización de los materiales, que esto sí ha sido un esfuerzo global, ¿no? Y titánico, y la construcción también de nuevas fuentes testimoniales y de memoria, por ejemplo, Voces de la Shoah, Memoria Viva en Chile, ofrece nuevos puntos de entrada y permite explorar aspectos poco considerados hasta ahora. Esta segunda parte, así como el libro en su conjunto, intenta hacer un aporte también en este sentido. No obstante, cabe señalar, como nos lo hizo ver Margalit Bejarano en una presentación que hicimos, que este proceso de apertura y acceso a archivos no ha sido igual en toda la región, como lo ilustra el caso cubano. Muchas gracias. Aquí Bueno, termino y bueno, sí, da paso la palabra a Emma. Sí. gracias, Linda. Bueno, yo aprovecho también para agradecer a Cintia Gabay y en su nombre a LACSA, a bueno, la Asociación de Estudios Judíos Latinoamericanos, de la cual también somos parte y en la cual, bueno, estamos siempre entreverados en sus actividades, en sus conferencias, así que para mí presentar el libro en términos personales y colectivos con muchos de ustedes, con muchas de ustedes, es un profundo honor, un profundo orgullo, porque parte de los debates y las investigaciones que se materializan en este volumen tienen que ver justamente con los avances de investigación que se fueron presentando en las conferencias del LACSA. Hablo puntualmente por las partes que han presentado mis colegas, Daniela y Arita, pero también puntualmente por la parte de memoria, porque si hacemos un repaso de los nombres incluidos en el índice, Michael Rom, Lorena Cardona González, Valeria Navarro, Estel Tarica y yo mismo y Wanda Weschler, todos hemos presentado en las conferencias del LACSA básicamente avances muchas veces de estas mismas investigaciones a lo largo de los últimos años. Entonces, por ahí lo que yo tengo para presentar son temas más conocidos, por lo menos en este auditorio, en este escenario, pero que reunidos en este volumen, como de alguna manera decía Daniela al iniciar la presentación, lo que hacen sobre todo es interceder en la agenda de los Holocaust Studies, en la agenda de debates, ¿sí? Los estudios sobre el Holocausto, donde efectivamente América Latina, entre otras latitudes, ocupaba un sitial marginal. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es un poco el espíritu de reunión del volumen en general y particularmente de este fragmento, de esta parte dedicada a la memoria. Además de agradecerles a Cintia y a Laxa, obviamente a Daniela y a él, son colegas, personas amigas, son parte de mi familia, y también a Wolf Gruner y a la Shoah Foundation, que como dijo Daniela, nos invitó en su momento en dos ocasiones, verdaderamente ha sido un privilegio creo que para nosotros, eh, pero que efectivamente nos ayudó no solo a reconectarnos entre nosotros. En ese momento, en esos primeros encuentros, estaba Daniela, estaba Yael, estaba yo, pero estaba Lorena Cárdenas González, estaba Nancy Nichols de Chile, estaba, bueno, mucha más gente, digamos, de Colombia y demás, que nos permitió justamente no solo reconectarnos, como decía, sino construir una agenda de trabajo. Un poco ir viendo justamente cuáles eran las ausencias, los temas en discusión o en desarrollo en cada uno de los países y qué es lo que estaba todavía dando vuelta o sin conectar. Así que producto de ese trabajo, que ya tiene muchos años, el volumen se editó en 2025, pero fueron alrededor de casi 7, 8, 9 años de trabajo, hubo mucho diálogo y mucha construcción de una agenda compartida. En ese contexto, lo que yo coordiné tiene que ver un poco con lo que era mi propia agenda de trabajo de investigación en Argentina, que son los temas de memoria. Y cómo, un poco emparentándolo con la presentación de Daniela, cómo se había materializado, llamémoslo así, la globalización de la memoria del Holocausto en nuestro subcontinente, en América Latina. De alguna manera, cómo las invocaciones, las referencias a la memoria de la experiencia del exterminio de los judíos de Europa había sido de alguna manera una narrativa para visibilizar otras violencias que habían ocurrido en estas latitudes. Pienso que nuestro enfoque por ahí, el enfoque del libro,
quizás un poco menos el trabajo de Lorena Cardona González sobre Colombia, pero el enfoque de los trabajos tiene una perspectiva muy sociohistórica, pero muchos de nuestros colegas, la veo acá que estaba Ariana hace un ratito, han de alguna manera mirado esa misma dimensión en la literatura, en cómo las matrices culturales también fueron por decir, un vector de sentidos que en el diálogo con el Holocausto, con la experiencia del Holocausto, de alguna manera verbalizaban las experiencias de violencia en nuestro continente. Entonces, por ahí es un poco el espíritu de este apartado, de esta parte del libro. Como fueron presentando mis colegas, yo ya dije quiénes estuvieron trabajando en esta parte del libro: Michael Rom, Lorena Cardona González, Valeria Navarro, Estel Tarica y yo mismo, con Wanda Weschler, el capítulo sobre Argentina, pero los capítulos versan justamente sobre Brasil, sobre Guatemala, sobre Chile, sobre Colombia, bueno, y sobre Argentina, como les decía. Es interesante, ¿por qué? Porque lo que fuimos de alguna manera recuperando en estas experiencias es de qué manera el Holocausto actuaba como un denominador común, ¿sí? Respecto de poder enunciar las violencias que específicamente se habían cometido en cada uno de estos países. Pero las violencias no eran todas del mismo tipo. Entonces ahí es interesante también para pensar las singularidades o las particularidades de cada caso, en función de pensar que no solo o no siempre en la memoria del Holocausto actuaba como un modo de enunciar o denunciar, por ejemplo, los crímenes o las violaciones de los derechos humanos sucedidas durante las dictaduras militares en el Cono Sur. Del trabajo de Estel Tarica sobre Guatemala, esa memoria del Holocausto es una memoria que por ahí servía para eh, representar, para visibilizar las violaciones a los derechos, las violaciones, el genocidio cometido por la dictadura en Guatemala, pero era una memoria justamente que se introduce mucho tiempo después de cometidos los crímenes. Distinto del caso de Colombia. En el caso de Colombia, yo creo que ahí el hallazgo de Lorena Cardona es encontrar una serie de referencias, distintos tipos de fuentes y literaturas y demás, y testimonios que van mostrando cómo la memoria del Holocausto va refiriendo a la violencia en Colombia, que es una violencia de otro tipo, es una violencia que se matriza en conflicto armado, en la guerra civil, de una larga trayectoria, de una larga duración en aquel país, y que a lo largo del tiempo esa memoria del Holocausto puede visibilizar o enunciar distintos actos de violencia, o de alguna manera comprender que la violencia es cometida por distintos actores. Entonces ahí me parece que es interesante, porque lo que muestra es que no necesariamente la memoria del Holocausto es una memoria ceñida a la agenda de los derechos humanos globales, sino que podía también sustentarse sobre estas matrices. Una de las dimensiones singulares de este apartado es que, a diferencia quizás del trabajo podríamos decir, con legislación nacional respecto de las migraciones, con la experiencia de los propios sobrevivientes y refugiados que llegan a los países, estos trabajos de alguna manera expanden el universo de fuentes y de archivos a actores no necesariamente estatales, o no necesariamente vinculados al mundo judío. Entonces, ahí o ponen en diálogo ambas cosas. Pienso el trabajo de Michael Romo, pienso el trabajo de Valeria Navarro sobre Chile y sobre Brasil, que efectivamente se ciñen al mundo judío en los respectivos países, pero de alguna manera lo que permiten ver es cómo los actores judíos se servían de la propia experiencia del Holocausto, o se servían de las perspectivas respecto al exterminio de los judíos en Europa, para posicionarse, por ejemplo, en el caso de Brasil, de Michael Rom, respecto de lo que estaba pasando tras la frontera de Brasil en el contexto de la Guerra Fría y los debates en torno a la constitución y la legitimación de Israel en el contexto de la Guerra Fría y las posiciones en el conflicto en Medio Oriente. Distinto el caso de Valeria, por ejemplo, ¿no? Valeria Navarro, a quien todos conocemos en LACSA, trabaja justamente como las disputas memoriales al interior de la comunidad judía respecto al Holocausto, o también respecto de la dictadura pinochetista, sirven justamente para cuestionarse internamente entre los distintos actores sus posiciones frente al régimen de Pinochet. Entonces ahí es interesante, ¿por qué? Porque son actores institucionales de la vida judía chilena, pero que de alguna manera ponderan esa memoria como una forma de posicionarse en el espacio público en Chile respecto del régimen de gobierno, los regímenes políticos chilenos. Entonces ahí es interesante, porque es el mundo judío que abre sus puertas o se sirve de esa memoria para posicionarse en otros espectros. Distintos por ahí de los casos como el que analizo yo, el que analiza Estel, o el que analiza Lorena, en caso de Colombia, Guatemala o Argentina, donde son actores no necesariamente institucionales del mundo judío, en mi caso actores estatales, en el caso de Guatemala ONGs internacionales, ¿sí? Que lo que hacen vuelven a utilizar esa memoria,
para construir un discurso público en torno al Holocausto que de alguna manera referencia o legitima o construye sentido sobre las violencias cometidas en los contextos dictatoriales, o en algunos casos incluso pueden poner en relación y al mismo tiempo invisibilizar, ¿no? En el caso del capítulo mío, escrito con Wanda Wegeler, analizamos cómo la memoria la memoria del Holocausto en Argentina fue un vector de construcción de sentido solidario con la demanda de los organismos de derechos humanos, desde la transición a la democracia, la recuperación democrática iniciada en 1983, hasta por lo menos el gobierno de Mauricio Macri en 2015, donde no necesariamente eso entra en crisis o, digamos, deja de ser así, pero empiezan a evidenciarse ciertos jalones, rupturas, distanciamientos entre una memoria solidaria de los derechos humanos y una apelación a la memoria del Holocausto que toma distancia, ¿sí?, de las referencias a la dictadura militar. Ahí, bueno, vemos cómo justamente eso se materializa en políticas públicas. Actores estatales, partidos políticos, o sea, otros actores no necesariamente vinculados al mundo judío que enuncian, que hacen uso, que enuncian esa memoria de la dictadura militar. Quizás es interesante porque si bien es un apartado, cada uno, son 3 partes del libro, cada uno de los apartados se apoya solidariamente en los otros. ¿Por qué? Porque como decía Yael y como decía Daniela, quizás esa centralidad memorial que tuvo la memoria del Holocausto en Argentina se puede explicar por justamente el proceso, las particularidades que tuvo el proceso de inmigración de judíos, ya sean refugiados o sobrevivientes en Argentina, desde fines de la década del 30 hasta mediados de la década del 50, y por cómo fue el proceso de incorporación de esos judíos, ¿sí?, a la nacionalidad argentina. Si bien en muchos de los casos, como muestra la segunda parte del libro, hay procesos de remigración, efectivamente el volumen de judíos que llegan a la Argentina es cuantitativamente significativo, pero a la vez muchos de ellos se radican y realizan sus vidas en ese territorio, dándole a la cuestión judía y a la memoria del Holocausto podríamos una matriz de sensibilidad temprana en el debate público desde la década del 50, a los 60, a los 70 y en adelante. Entonces ahí hay una dimensión que es singular y que nos parece enriquecedora. Sobre esa dimensión, ¿sí?, se apoyan justamente el diálogo con las otras experiencias, porque lo que encontrábamos en el origen, en esas charlas en la Shoah Foundation, cuando conversábamos con Nancy Nichols de Chile, cuando dialogábamos con otros colegas también en otros foros, en Lesson Legacy, en otras conferencias, era que efectivamente había algo de la reposición, eh, la, la, por decir, la apelación a la memoria del Holocausto, muchas veces para poner en palabras, ¿sí?, la propia experiencia nacional en cada uno de nuestros países. A mí me parece que es interesante, ¿por qué? Porque de alguna manera esa memoria del Holocausto, como dice Daniela, ¿no? Como decía Daniela al principio, esa globalización de la memoria del Holocausto tiene su impacto en América Latina, sirvió muchas veces para iluminar las experiencias de violencia política en el continente, que son violencias políticas de distintas envergaduras, de distintos rangos, no todas bajo regímenes dictatoriales. También hay guerras civiles, hay conflictos armados, ¿sí? Pero al mismo tiempo me parece interesante porque esa apelación a la memoria del Holocausto muchas veces lo que hacía era invisibilizar, ¿sí?, la propia experiencia nacional, la propia historia nacional de esos países en relación al Holocausto. Ahí ese juego me parece que es interesante y es un poco lo que viene de alguna manera a plantear la primera parte del libro y la propuesta de Daniela, ¿no? Porque, no sé, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Guatemala pueden referir a la memoria del Holocausto como un modo de justamente ponerle nombre a la propia violencia, pero muchas veces sobre esa memoria lo que se tapa o se esconde es qué hicieron esos países en los años 30, 40 y 50 respecto de las poblaciones judías que buscaban refugio, buscaban salir de Europa, ¿sí?, en función de protegerse a sí mismas, ¿no? Entonces ahí memoria muchas veces actúa como un vector de visibilización, al mismo tiempo que invisibiliza muchos debates o muchas eh, sí, experiencias políticas nacionales. Dicho esto, y como bien decían mis colegas, el apartado este se ciñe a un universo de experiencias nacionales que son efectivamente las que venían en debate y en desarrollo. Faltan muchas otras. Nos queda por fuera Uruguay, nos queda por fuera Venezuela y Ecuador, nos queda por fuera gran parte de Centroamérica. El libro termina además con unas final remarks, ¿no? Como unas consideraciones finales, nosotros lo llamaríamos más que unas conclusiones, como unas reflexiones finales.
acerca de lo que el libro nos permitió avanzar y lo que queda por hacer. Una de las cuestiones que queda por hacer justamente es la dimensión comparativa, comparada, ¿sí? Quizás no podemos o no podíamos llegar a eso porque efectivamente el conocimiento específico de cada caso nacional era el sustrato, el piso que había que construir para poder justamente avanzar sobre una dimensión comparada. Y sobre todo, de alguna manera, sobre ese mapeo de experiencias nacionales que pudimos reconocer, también de alguna manera reconocer cuáles son los territorios, las experiencias que aún siguen invisibilizadas. Porque ya sea porque no hay archivos, porque no hay testimonios, porque no hay gente que les esté trabajando e investigando, y eso para nosotros era un llamado de atención. De alguna manera, componer ese mapa nos permite decir, bueno, sobre esto otro hay que avanzar. Y ahí me parece que hay una apuesta que debe ser una apuesta, en este caso, de quienes coordinamos el volumen, de Yael, de Daniela y mío, pero también LACSA es un buen lugar para pensar, ¿sí?, estrategias de acompañamiento, de profundización, de trabajos sobre países que conocemos poco. No sé, pienso Paraguay, pienso, ya les digo, Uruguay, pienso Venezuela, pienso Ecuador. Entonces, ahí me parece que es una dimensión interesante. El libro tiene una vocación, esto no lo dijo Daniela, pero lo termino diciendo yo y con esto cierro. Tiene una vocación justamente de introducir una cuña en el debate justamente de los Holocaust Studies, y por eso fue un libro que en el origen se pensó como un libro escrito en inglés, ¿no? Porque efectivamente, si hacemos una cronología de la producción en torno a los temas, mucha literatura, la de Jaime Nafni, la de Abraham Milgram, es una literatura que todos conocemos, que hemos leído, que referenciamos, escrita en español, pero que de alguna manera no permeaba la investigación en los centros, podríamos decir, nodales, ¿sí?, de la producción académica en torno a los estudios del Holocausto. Entonces, parte de ese debate en la Shoah Foundation fue justamente, ¿sí?, la de decir, bueno, queremos participar de este debate, queremos que se conozca lo que se produce en torno a América Latina y queremos que se conozca también la experiencia de América Latina en relación a el Holocausto y estos temas. Y entonces, producto de eso es que este libro ha sido publicado en inglés y no nuevamente en español. Así que, dicho esto y habiendo creo que cerrado no solo la presentación de mi parte, sino el sentido también del libro junto con Danielita y con Yael, dejo lugar a las preguntas o comentarios de los colegas que están ahí en el foro. Muchas gracias, Emanuel, Daniela y a él. Me parece realmente que el libro es muy abarcativo. Si bien el tema es enorme, no se puede abarcar todo, creo que el logro es inmenso. Así que los felicito y, y ojalá tengamos preguntas que nos permitan profundizar sobre temas más específicos. ¿Alguna pregunta? Pueden abrir el micrófono y preguntar directamente, pueden escribirlo. Florinda. Eh, sí, una pregunta que puede resultar ingenua, pero que me estaba preguntando desde el principio. Eh, a los tres, me dirijo a los tres. ¿Hubo alguna sorpresa? ¿Hubo alguna situación que ustedes descubrieron, entre comillas, de la que no se tenía noción antes, algo que les hizo modificar a lo mejor el enfoque que traían y darse cuenta de que hay otras cosas? No sé si se entiende lo que quiero decir. No sé Bueno, si yo Yael. sí, sí, quizás gracias, Florinda, por tu pregunta. Es muy importante. Yo creo que voy a mencionar yo una, a ver, Daniela y Emanuel, que complementen, pero a mí me parece que el tema de la remigración, o sea, la idea que teníamos de América Latina como una región a la que llega un número significativo de refugiados, menos sabemos sobre los que llegaron en la posguerra, pero que llegan y hicieron de los países latinoamericanos su hogar, ¿no? Su lugar de permanencia, etcétera. Creo que eso sí se ha visto como muy, no cuestionado quizás, pero sí sacudido nos hemos movido del lugar y hemos entendido, en parte a partir del caso argentino y toda digamos, los tránsitos que hubo, ¿no? Hacia Argentina, desde Argentina, pero incluso en el caso mexicano,
Hemos visto, por ejemplo, gente que llegó vía Estados Unidos a México y luego remigra a Europa, ¿no? O que llegaron a México y luego con la idea de ir a Estados Unidos, pero luego se acaban quedando, o quienes sí dan el brinco a Estados Unidos, pero luego que también remigran a otros sitios o vienen a México desde otros países latinoamericanos. México tuvo un colectivo, digamos, de refugiados y sobrevivientes mucho más pequeño. Entonces, los números son también pequeños, ¿no? Pero aún así, digamos, lo que pensamos que era un patrón dominante, quizás tenemos que recuperar ahora una heterogeneidad mucho más grande en términos de rutas migratorias, procesos migratorios y también del sitio de llegada como un sitio que se convierte en un hogar o de permanencia. Y esto lo ilustra el capítulo de Uruguay y Mm. Austria, ¿no? Porque al final son los dos países que están interconectados a partir de la experiencia migratoria y luego de la remigración. Y es un capítulo mucho más sociológico que historiográfico y se enfoca en pocos casos, pero creo que da pistas sobre justamente el retorno, ¿no? Al Heimat, pero también la remigración a muchos otros sitios y también esos factores de expulsión y de atracción que no habíamos contemplado para una fase posterior, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería uno, pero yo creo que hay más. A ver, les dejo que mis colegas agreguen. Yo pensaría en el tema de la emigración, del exilio judío, la presencia de redes transnacionales, redes que hemos construido todavía muy poco, pero que es una gran cantidad de gente que está trabajando para salvar personas y para sacarlas de Europa, desde Nueva York, desde Ciudad de México, desde Marsella, desde que están en contacto entre sí, que están compartiendo información y que cada una tiene un papel distinto, ¿no? Unos consiguen visas, otros pagan visas, otros sobornan funcionarios públicos, otros le mandan la información a los que están allá, otros allá mismo en Europa los buscan para, es decir, esta idea de que se salvan solos o es totalmente falsa, salvo algunas excepciones. Hay una gran cantidad de actores que están en segundo plano trabajando. Y yo creo que en general en la historia, no en la historia judía, sino en la disciplina histórica, se estudia muy poco la solidaridad, se estudia muy poco, Guau, ¿no? O sea, guau. se estudia mucho más la opresión, la exclusión, el racismo, etcétera, pero la solidaridad se estudia poco y es un tema fascinante porque ahí está, no la hemos visto, no la hemos estudiado, pero eso explica que un montón de gente haya podido salir. Eso y también yo creo el papel de los familiares, que es fundamental, por lo menos en el caso mexicano, ahí es donde, como decía ya él, hay que comparar más, pero es fundamental, o sea, un estudio que hicimos ya él y yo eran ¿cuántas familias ya él? 30. 30 familias, 15 llegan, digo, no es una muestra representativa, obviamente son muy pocas, pero 15 llegan porque los familiares están moviéndose, buscando visas, acompañando, sobornando, o sea, entonces una de nuestras conclusiones era, no es solo el capital social o cultural de los propios migrantes lo que explica que hayan podido salir, sino de sus familiares. Y otros no entienden, ¿no? Otros familiares no entienden cómo hay que moverse, a quién hay que sobornar, o sea, y eso no los logran rescatar, ¿no? Entonces creo que hay acá otros actores que no hemos visto, que sería muy interesante, ya aparecen en el libro, ya están, pero que sería muy interesante. Y luego, no sé, esto ya es más subjetivo, pero a mí me interesó mucho, ¿por qué no se quedan los que se quedan? Mm. Y que también habla mucho de las sociedades latinoamericanas, ¿no? Para muchos son sociedades demasiado desiguales, no quieren vivir en una sociedad con tanta injusticia y tanta desigualdad y tanta brecha entre una clase y otra, en lugar de las mujeres, ¿no? Las mujeres no pueden trabajar porque se ve mal, ¿no? Entonces quiere decir que el marido no gana lo suficiente para mantener a la familia, entonces profesionistas y mujeres que tenían una carrera en Europa no pueden continuarla de este lado del océano. Entonces, creo que han salido muchos temas fascinantes para seguir explorando. Gracias.
Florinda, me sumo yo. Manuel, Sí, con tres. No, las escuchaba un poco las chicas y en función de preguntas y yo pensaba tres dimensiones. La primera es que efectivamente cuando tocamos los casos nacionales, el que más conozco yo es el argentino, por obvias razones, estamos muy ceñidos a una dimensión muy, muy local, muy recortada de la experiencia histórica. Cuando nosotros empezamos a trabajar esto, y yo creo que ahí Daniela fue la que más puso el acento en eso, la dimensión regional, el peso que tuvo América Latina como refugio, como lugar de refugio y de recepción de sobrevivientes, es bastante significativa en relación al resto de los continentes. Y eso ha sido invisibilizado, yo creo que ha sido invisibilizado en función de construir otra narrativa, que es que América Latina fue un país de refugio de nazis. Entonces ahí que eso, eso ha tenido una utilidad pública de otro carácter, ¿no? Pero sin embargo, puestos los números, que es un poco siempre la demanda de Jaime Amni, de Oleo Segman, pero cuando se reconstruye eso históricamente, como lo hace Daniela, bueno, ahí entra una dimensión que me parece que es significativa y eso es un hallazgo, podría decir yo. La otra dimensión tiene que ver un poco con lo que, con lo que hace más a mi trabajo. Eh, yo qué sé, para mí siempre fue la memoria del Holocausto en América Latina y particularmente en Argentina como un prisma para poder entender las violencias del continente. Y sin embargo, mientras más leía las versiones de mis colegas para el libro y hacía mi trabajo, más me llamaba la atención cómo esas miradas sobre esa memoria del Holocausto servía para visibilizar las violencias, pero a la vez para invisibilizar lo que esos mismos países habían hecho en relación a los judíos, negando sus entradas, obstaculizando las visas, ¿se entiende? O sea, es una memoria que recorta, dice, bueno, holocausto, dictadura militar, pero eso invisibiliza qué hizo el gobierno argentino entre los años 30, 40 y 50 respecto a esa población. mm, Memoria que visibiliza al mismo tiempo que invisibiliza. Y la otra cuestión que a mí me llama la atención y tiene más que ver con lo que hace Yael y con el apartado de Yael del libro, es que la experiencia muchas veces de reasentamiento, de asentamiento de los judíos en América Latina, en muchos casos es una experiencia relativamente exitosa. Más allá de que se van, algunos remigran y demás, los que se quedan se insertan en el mundo social, en el mundo cultural, en el mundo económico de sus relativos países y mantienen una vida, construyen una vida relativamente, no digo tranquila, pero nada, se rehacen en estos países. Eso convive a la vez con con una historiografía, con una literatura que justamente da cuenta de que nuestros países o América Latina está constituida por países donde hay un fuerte peso antisemita, un fuerte ideal o imaginario antisemita. Y luego eso no necesariamente se condice con la experiencia de vida de esas personas que hacen su resentamiento acá. Que para mí eso es, por ejemplo, una matriz a seguir trabajando, ¿viste? Cómo poder comprender eso. Pero para mí ahí hay tres hallazgos que son significativos. ok, gracias. Creo que las respuestas han sido muy ricas y muestran que el trabajo realmente fue muy estimulante. Felicitaciones. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Gustavo Guzmán. Adelante. Hola, colega, felicidades a los tres. Enhorabuena por su libro. Los felicito de todo corazón. Creo que ustedes saben los tres que yo escribí una review para para el Journal del Museo del Holocausto de Estados Unidos. A mí me gustó mucho el libro. Son muy poquitas las palabras, uno siempre quisiera escribir más, ¿no? Entonces tiene que ser sintético. ¿Por qué creen ustedes, y esto lo conversé con colegas anglosajones, que le llamaba mucho la atención porque como ustedes dicen al comienzo del libro, tantos judíos inmigraron a América Latina? América Latina ha sido históricamente tan importante para los judíos en el mundo, ¿no? Los votos en la ONU, al menos en el pasado, en fin. ¿Por qué pasó tanto tiempo antes que se publicara el primer libro en inglés y como de este calibre? Porque es un libro importante que lo van a citar no solamente los colegas del AXA, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que pasó tanto tiempo para esto? Muchas gracias. Arranco yo, Dani, y a él, y luego en todo caso siguen ustedes. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Felicitaciones a vos también por tu libro. Eh, Mira, yo creo que un poco es la respuesta muy personal. Yo creo que esa demora en la publicación de un libro sobre el Holocausto de América Latina en inglés tiene que ver
con el poco conocimiento, con la investigación tardía, si querés, ¿sí? En relación a el Holocausto y cada uno de los países de la región. Si bien, de nuevo, está el texto de Abraham Milgram, el texto de Jaime Nabni, ¿sí? La tesis de Leonardo Segman. eh, la investigación es una investigación, diría, de los últimos 30 años, 40, 35 años. Y a la vez que era como muy a cuentagotas. Yo creo que en los últimos años, producto en gran medida, creo que la globalización de la memoria del Holocausto, ha habido un mayor desarrollo, una mayor constitución de un campo de trabajo en torno al Holocausto en cada uno de nuestros países. Yo creo que una de las dificultades que hemos tenido ahí, y eso yo lo he escuchado mucho con Daniela, lo he escuchado mucho con Yael, lo escucho de Lorena en Colombia, lo escucho de mis colegas en distintos lugares, es que América Latina tiene una política tanto estatal como institucional muy, muy débil respecto de sus archivos, ¿sí? Una política archivística bastante débil. Entonces eso muchas veces ha dificultado nuestro propio trabajo de investigación. Entonces yo creo que fueron confluyendo esas dimensiones, una investigación, una agenda que se construyó tardíamente con muchas dificultades para el desarrollo de las investigaciones. En los últimos años eso ha tendido no a resolverse, pero a encontrar otros vectores. No sé, nosotros, Daniela, Yael, Estel Tarica, Lorena Cardona, bueno, frente a la imposibilidad de trabajar con los archivos nacionales, en algunos casos hemos encontrado en el Museo de la Memoria, en el Museo del Holocausto de Washington, muchos de los acervos que aquí son imposibles visitar. Que bueno, eso ha encontrado siempre alguna remora de solución. Y creo que, de alguna manera, esa letanía en nuestras investigaciones se fue nada, como resolviendo y bueno, fuimos confluyendo y luego con esta invitación de la Shoah Foundation en la que finalmente confluimos todos y todas, ¿no? Yo no sé, Yael, si Vas y puedo. luego yo, no te preocupes. Va. Yo agregaría, totalmente de acuerdo con Emanuel, agregaría una cuestión adicional que es que prácticamente en nuestros países no hay centros de estudios judaicos, ¿no? Estamos trabajando un poco atomizados en universidades donde este tema no interesa mucho y no es relevante. Eso hace que estemos muy dispersos y sea más difícil formar equipos de trabajo, ¿no? Para hacer libros como proyectos de esta magnitud. Entonces, yo creo que la invitación de la Shoah Foundation fue fundamental porque nos juntó, ¿no? Y entonces dijo, a ver, armemos un equipo, piensen qué quieren hacer, cómo quieren trabajar, que finalmente todos estaban invitados, ¿no? A formar parte del equipo. Finalmente nosotros tres fuimos los que dijimos, bueno, agarramos este proyecto y lo llevamos adelante, pero realmente estamos trabajando muy solos en nuestras universidades. Y yo creo que parte por ahí de un reto para Laxa sería justamente cómo armar equipos de trabajo. Bueno, y tú lo has visto también, ¿no? O sea, libros colectivos donde invitas a trabajar autores, pero esos autores no están teniendo un diálogo entre sí, ¿no? El libro no es resultado de un taller, ¿no? De un seminario de investigación donde los textos se discutan y se enriquezcan. Es, bueno, yo te doy un libro sobre México y Emma te da un libro sobre Argentina y así, ¿no? Y ya él también. Pero creo que el reto que tenemos es armar equipos de trabajo. O sea, armar equipos no solo para juntar textos, sino para trabajar en conjunto. Bueno, Gustavo, gracias por tu pregunta y muchas gracias por haber escrito bueno, opinión crítica y muy interesante sobre el volumen. Em, yo agregaría un elemento más, o sea, sin duda son recursos institucionales, recursos económicos, ¿no? Porque también había que traducir y luego revisar la traducción, etcétera. Esto tuvimos muchos apoyos de diferentes instituciones, incluida la UNAM, incluida la Ibero, incluida la Shoah Foundation. También el Holocaust Museum ha sido casa para nosotros para discutir nuestras ideas, etcétera. Pero yo agregaría el tema de la descentralización del Holocausto y la mirada puesta en las y los refugiados.
porque eso también, si bien ya se venía trabajando desde América Latina y hay textos en español, y como Daniela ya ha citado AFNI, pero también Milgram con este volumen editado por Yad Vashem, tan importante para lo que hacemos, etcétera. Eh, Desde, creo, Europa, ¿no? Y también desde Estados Unidos, no se había puesto tanta atención hasta que en eso, porque también había una concepción de que no eran víctimas, ¿no? O sea, ahí creo que pasan como las dos cosas, o sea, la descentralización del holocausto que permite entender que otras partes del mundo sí están conectadas con lo que pasó en Europa, y por el otro lado la concepción de que, o reconceptualización de la víctima como el refugiado también. Entonces, creo que eso como que llevó a que se diera un giro también en la historiografía sobre el holocausto, y entonces empezaron a incorporar cada vez más y más sitios de destino o esfuerzos de salvataje, etcétera. Entonces yo agregaría eso. Pienso el libro de Deborah Dwork y Van Pelt sobre los refugiados del nazismo, pero otros libros que ha habido sobre refugiados, ¿no? Pero justamente Deborah y Dwork y Van Pelt argumentan que hay que poner la atención o sea, que el holocausto nos lleva a todo el mundo, ¿no? El estudio del holocausto nos lleva a todo el mundo a través de estas y estos refugiados. Entonces, y luego te digo lo de la víctima, porque eran víctimas potenciales, ¿no? Y porque también enfrentaron persecución y porque también hay una experiencia traumática. Entonces, creo que eso también ha tenido un peso importante en que este volumen eventualmente sucediera. Oye, ¿me permiten una breve contrapregunta? Entonces, Sí. ¿ven con optimismo lo que viene para adelante? O sea, con los investigadores más jóvenes, ¿ven en sus países que viene una nuevas camadas en plural, de investigadores sobre el tema? Mira, justo Marta, no sé si sigue ahí, pero justo escribió en el chat que sí sigue ahí, que no podía abrir su cámara y su micrófono, pero escribió que trabaja en la Universidad Veracruzana, lo cual me parece extraordinario que tengas interés, Marta, en estos temas. Yo creo que no son grandes, no es masivo, o sea, no es masivo, seguimos trabajando, creo que en Argentina es otra situación completamente distinta. Nosotras, Daniela y yo en México, digo, aquí lo ha trabajado Judith Boxer y también Alice Goffman en su momento, ¿no? Con temas muy vinculados con lo que hacemos nosotras y bueno, para nosotras también su trabajo ha sido pionero en México, pero seguimos trabajando de manera aislada, fragmentada, y no hay un campo de estudios judaico como tal en México, ¿no? Entonces sigue muy marginal, pero hay personas interesadas, sí, nada más como dije, no es masivo, no hay un esfuerzo colectivo, no, en fin, o sea, eso habría que seguirlo impulsando. Supongo que en Chile, no sé cómo es, tú conoces mejor Chile que yo. Conozco mejor Chile, pero si me fui de Chile porque no tampoco había trabajo ni nada, no es mucho mejor Chile cuando se trata de la humanidad. Bueno, muchas gracias, colega, muchísimas gracias. Ahora también nada más como acotación. A mí me toca en la UNAM también ver algunas tesis sobre el tema, pero que están trabajando con profesores, eh, no sé cómo decirlo que no suene mal, pero no especialistas en la materia. Y pues hacen unas barbaridades increíbles, ¿no? Que a veces me llegan a mí como sinodal y pues yo no puedo firmar eso porque, en fin, pero sí, también pasa eso, ¿no? Que sí están trabajando estos temas, pero, o diciendo cosas que hemos dicho hace mucho tiempo, ¿no? Los que trabajamos esto. En el caso de Argentina, Gustavo, es un poco y un poco. Como decía Yael, América Latina no tiene una estructura, sus universidades en general no tienen una estructura, como decía Daniela, creo. No tiene una estructura de centro de estudios judaicos o centro de estudios de holocausto. En Argentina está el centro de estudios de genocidio sobre la Universidad 3 de Febrero. Está el grupo que trabaja sobre estudios judíos en el Rabiniani en la Universidad de Buenos Aires con Susana Ascura, que es parte del AXA. Está el núcleo de estudios judíos del IDES.
Eh, pero a la vez son programas que no tienen un financiamiento que no sé, son programas que no tienen, por ejemplo, cursos de formación y no tienen un financiamiento que permita justamente establecer programas de becas de investigación y eso. Se hace mucho sobre la agenda individual de investigadores e investigadoras que lo que hacen es yo trabajo estos temas, entonces me sumo a este grupo, quiero hacer mi aporte y demás. Entonces, en ese panorama, yo no tengo una mirada auspiciosa sobre el futuro. Y a la vez son temas un poco más marginales de la agenda de investigación. En un contexto muy singular donde vos sabés muy bien que tanto a nivel global y en América Latina en particular, la cuestión de Medio Oriente impacta mucho en la construcción de la representación y la agenda de trabajo en las universidades. Entonces, hoy no son temas. En Argentina, el tema del holocausto de memoria fue un tema muy importante hace 10 años atrás, cuando las políticas de memoria tenían que explicar si se apoyaban mucho en la literatura sobre el holocausto, y eso hoy está como más desilvanado. Dicho esto, si luego miro el mapeo de situación, digo, bueno, pero pará, también hay mucha gente que está trabajando esto en Argentina, no sé, Vanessa Teitelbaum en Tucumán, Mariel Slavin en Córdoba, hasta jóvenes investigadores, sí, investigadores e investigadoras que están trabajando. Yo qué sé, hoy está defendiendo su tesis de doctorado Tamara Kohn en Budapest. La semana que viene defiende Wanda Weschler su tesis de doctorado en la Universidad de San Andrés. Está Florencia Stragilevich Knoll en la Patagonia, trabajando sobre testimonios de tercera generación, literatura de tercera generación de sobrevivientes, de nietos de sobrevivientes. Está Joaquín Kirchner trabajando sobre cine, igual que Lior Silverman, que ya viene trabajando, igual que Gilda Bevilacqua, que ya viene trabajando sobre cine y holocausto. Entonces hay un universo de personas, no sé, 5, 8, 10, que vienen trabajando estos temas. Estamos atomizados y dispersos, todos nos conocemos y conversamos mucho, pero a la vez no hay un lugar, una institución que reúna toda esa investigación. A la vez digo, bueno, son pocos en relación a qué, porque luego si yo voy a la Universidad X de Estados Unidos, por ahí quienes están trabajando este tema, particularmente en un centro de investigación, son 2 personas, 3 personas. Bueno, acá hay 8. Entonces no sé muy bien a veces cómo hacer ese raconto que me permita decir si el futuro es auspicioso o no. Pero bueno, hay gente que está trabajando, sí. Bueno, muchas gracias. Antes de cerrar, tengo un comentario que en relación a algo que mencionaron en la introducción al libro, creo, em, respecto de la posibilidad de ver el caso latinoamericano desde los estudios comparados con el sur global, ¿no? Em, tengo una colega de Jerusalén que es historiadora del Holocausto en Sudáfrica, que publicó un libro sobre el tema y también coeditó hace un par de años un volumen que se llama Holocaust Refugees in the Colonial World, eh, que la mayoría de los casos son de África, pero también tocan un tema del Caribe. Y la menciono porque ella tiene mucha conciencia, se llama Ronnie Mikkel Ariely, y ella tiene mucha conciencia del sur global. em, y acaba de ser nombrada directora del Centro de Investigación Internacional de la Shoah en Yad Vashem. Y nada, me parece que sería interesante para ustedes tal vez contactar con ella y ver si se puede alimentar esa idea lo comparativo, ¿no? Entre África y Latinoamérica y otros sures. Ella tiene un libro, Cintia, muy bueno, recordando el holocausto en un estado racial, Sí, que para mí ha sido fundamental, sobre todo la lectura que hace ella de la recepción del diario de Ana Frank. Justo lo tengo fotocopiado, sí, pero sí, justo lo sí, tengo sí. siempre a mano porque lo uso mucho, es muy buena investigadora. Sí, es excelente. Sí. Compartí con ella varios años de colaboración en un proyecto europeo, ERC, sobre la circulación del concepto del apartheid en el mundo, ¿no? Y ella trabajaba África, yo trabajaba Latinoamérica, eh, y realmente, o sea, cuando vi el libro ya pensé en ella enseguida y dije, acá hay como algo fructífero, ¿no? Podría salir algo fructífero. También Bueno, Esto, Shirley, Cintia, perdón, ah, sí, sí, perdón, no, iba dime. a decir que también Shirley Gilbert, que ha trabajado el tema de Sudáfrica, aunque ella vive en Londres,
también es otra interlocutora, también Natalie Eppelsheimer, aunque, o sea, vive en Estados Unidos, pero ha trabajado Kenia. O sea, sí hemos tenido la oportunidad de empezar, ¿no? A dialogar. Yo Ujú. diría que ha habido comienzos. Muy bueno. Sí, de hecho yo invité a Ronnie y Miquel Ariely a una mesa en Lessons and Legacies, Ujú. donde también va a estar Eitan Katz de Berkeley y Pragya Kaul Guido. Y la idea de la mesa es, ¿qué le puede ofrecer estudiar el Holocausto fuera de Europa a los estudios clásicos de Holocausto? Entonces, Bien. en esa mesa justamente lo que proponemos es hacer la comparación, ¿no? Excelente. Pero sí, sí, está contempladísima. Ok, ¿algún comentario más, pregunta, queja, consideración? No, también, bueno, y Dejas, no. también hay gente aquí presente que nos acompaña hoy, que ha trabajado esos temas y bueno, pues muchas gracias por estar acá. Y quería decir que estamos en proceso de traducir ahora, o sea, ahora al revés, ahora de traducirlo del inglés al español y Mm. también viendo qué interés hay en nuestras instituciones. Entonces Daniela sometió una propuesta a la UNAM y yo a la Ibero. Y eso también da pistas, ¿no? De si hay interés, ¿no? Si le apuestan a un volumen así, etcétera. A pesar de todo el caos que hay en el mundo y que ha afectado nuestros campus universitarios. Entonces, bueno, pues ya les contaremos. Ojalá tengamos buenas noticias. Bueno, yo, Muy yo bien. aprovecho para agradecerles a todos y todas que nada, este encuentro increíble, aprendí un montón y la verdad que me quedo como ilusionada por todo el trabajo que están planeando hacer y también por las menciones de los jóvenes investigadores que nos siguen, ¿no? La gente que ustedes están formando es súper valioso para nuestro campo, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, y para futuros libros, les recuerdo que tenemos la serie editorial Research in Latin American Jewish Studies y por supuesto que siempre serán bienvenidos vuestros trabajos. Si no hay más comentarios, entonces vamos a cerrar. Les agradezco muchísimo tanto el libro como este evento y la participación de todos. Y bueno, nos vemos en septiembre con Simañá y algunos de ustedes los veré por ahí muy prontito. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia, Adiós, gracias a gracias, todos por estar gracias. aquí. Bye bye.